Shalom de Israel. En mi canal de YouTube existen tres frases que yo pongo en la presentación: la perseverancia, el sacrificio y la plegaria. He hablado mucho de la perseverancia, he hablado del sacrificio, pero creo que es el momento de hablar de la plegaria. De la plegaria, primeramente, antes que todo, hay que decir que hay mucho que decir, mucho. Nunca nos quedamos satisfechos cuando hablamos de un tema como la plegaria. Pero empecemos. Existen varias maneras de comunicarse con el Creador del universo. ¿Ok? El Baal Atania, el Sefer Atania, escribe, trayendo un pasuk, un versículo de Tehilín, de los Salmos. El rey David dice: Karof Adonai lechol koreav, lechol ashei yikrauhut behemet. ¿Qué significa esto? Cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El Baal Atania separa este versículo en dos partes. Él dice, la primera parte, cercano está Dios a todos los que le invocan, significa la conexión con la plegaria. A todos los que le invocan en verdad, significa la conexión por medio de la Torah. Así que el Baal Atania separa la conexión y la comunicación con Dios en dos vías: la Torah y la plegaria. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo vamos a conectarnos a Dios por medio de la Torah? Muy fácil, evidentemente primeramente vamos a partir que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios escrita en letras, de manera sencilla estoy tratando de explicar. Pero ¿cómo podemos conectarnos con ella? Primeramente por medio de la acción. Segundo, por medio del dibur, de la conversación, la repetición, el hablar de ellas. Y tercero, por medio del pensamiento. Sí, estas son las tres vestiduras que tiene el alma: el pensamiento, la acción y la palabra. Cuando estas tres vestiduras, dice Baal Atania, están alineadas, la persona se planifica, la persona hace una conexión con su ser cual nunca lo ha visto. De hecho, esa es la matara de este mundo. Esa es la finalidad de este mundo, hacer ese nivel de conexión. Pero dice el Baal Atania, cuando uno habla, repite, lee las palabras de la Torá, uno está comunicándose con Dios de manera emet. ¿Por qué emet? Emet significa verdad. Porque emet es el sello de Dios. Cada vez que Dios quería, de alguna manera, poner en firme que su palabra es eso, es que esa es su voluntad en la Torá, decía: yo soy Dios en verdad. Decía Adonai Elohechem Emet. Yo soy vuestro Dios, verdad. Verdad es el sello de Dios. Dios no firma de otra manera. La verdad es lo único. Cuando uno hace la verdad, dice la verdad, camina en verdad, uno sabe que está caminando con Dios. Cuando uno es sincero con uno mismo, sincero con los demás, y uno sincero con Dios, podemos estar seguros que estamos alineándonos con su voluntad. Entonces, hay un machloket, de alguna manera. Machloket significa como dos opiniones dentro de esto de repetir las palabras. El Baal Atania dice que uno tiene que repetir las palabras de la Torá en su lenguaje original, en el Lashon HaKodesh, en la lengua santa, en el hebreo. Que cuando uno lee la Torá en la lengua hebrea, uno está comunicando sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de variación, la voluntad de Dios, y está comunicándose con Dios con palabras, aun cuando no se esté consciente, cuanto más cuando se esté consciente de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios en nuestras palabras, seguramente que está cargada en nuestras conversaciones un poco de egoísmo, un poco de desconocimiento, un poco de ira, un poco de tristeza. Y cuando esas cosas aparecen en nuestras conversaciones, no está la totalidad de la verdad en ellas. Así lo trae Baal Atania. Baal Atania dice, no está perfecta esa conversación. ¿Por qué? Porque hay desbalance o falta de realización del ser humano en ellas. Y por lo tanto, no está completa, no está emet. No podemos decir que está del todo completa. Así como no hay otra palabra para explicar eso. Así lo trae Baal Atania. Aunque Rabbi Nachman, porque dice que hay dos opiniones, Rabbi Nachman dice que la persona puede completarse si habla constantemente de la Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, si piensa en la lengua sagrada, pero hay un comentarista al Rabbi Nachman que dice que incluso para Rabbi Nachman, también si la persona
en su propia lengua materna, hablase las palabras de la Torá, pensase en las palabras de la Torá, ¿ok? Y así es, y evidentemente la acción no tiene idioma, ¿no? Y si es las palabras de la Torá, esa persona se conecta con Dios en ese momento. Es decir, que la conexión por medio de la Torá es lo más grande. Para Baratania es el Emet, para Baratania es la verdad. ¿Ok? Y la primera parte, ¿cuál es? La primera parte también la podemos dividir en dos secciones. La primera sección es la conversación con Dios, con las palabras nuestras, ya sea en ruso, en español, en inglés, en hebreo, en cualquier idioma. Y la segunda es el texto del Sidur que tiene el pueblo de Israel, por el cual se comunica con el Creador mañana, tarde y noche, ¿ok? Llamado Sidur, el libro de rezos, el manual de rezos. Ahí hay ciertos rezos que están bien pensados, cabalísticamente bien pensados, no hay una palabra de menos, una palabra de menos, que si uno pone la intención correcta en esos rezos, uno hace una conexión con Dios. Evidentemente la intención correcta uno tiene que tenerla tanto de forma entender el idioma que está leyendo y también de forma que también puedes caer en rutina. Cuando uno dice la cosa todos los días, puede caer en rutina. Poner el corazón, el sentimiento, poner todo el entendimiento en lo que está diciéndose. Porque incluso cuando hablemos en español, si leemos un texto repetido todos los días, podemos caer en rutina. Y que Dios quiere que nosotros le hablemos con el corazón y con la boca, que alineemos esas dos partes, estas dos vestiduras del alma de nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos el Sidur, que vino en la historia para de alguna manera, para arreglar un defecto en la plegaria que había en el pueblo de Israel. Paso a explicarles. Cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash es traducido en el español como el primer santo templo. Cuando se destruyó el santo templo de Jerusalén, el primero, se cayeron muchas cosas espirituales, se destruyeron muchas cosas espirituales, y una de ellas es la capacidad del hombre de conectarse con sus palabras con Dios. Las personas cuando estaban en el primer Bet HaMikdash, el primer santo templo, el pueblo de Israel podía comunicarse con Dios y sabía cómo pedir, sabía cómo expresarse, sabía cómo agradecer, sabía cómo reconocer, tenía las palabras correctas. Pero cuando cayó el santo templo es porque anteriormente cayó algo y fue el nivel espiritual del pueblo de Israel. Cuando los Anshe Knesset Hagedolá, es decir, los sabios de la gran asamblea, estaban dirigidos por Esdras, Sofer, estaba Daniel, el Mordejai, lo que conocen como Mardoqueo en español, estaban profetas y grandes personas en ese, vamos a decir, por ese gran Sanedrín, ¿no? Establecieron que había que hacer algo con la plegaria. Ya todo el mundo no iba a saber pedirle a Dios de la mejor manera. Entonces establecieron un rezo fijo con palabras específicas para que lograse Israel de forma general, no los más aventajados ni los menos aventajados, sino de forma general todos poder expresarle a Dios una plegaria que abarcara toda la necesidad del ser humano. ¿Okay? En la plegaria del Sidur están todas las necesidades del ser humano. A veces nosotros nos podemos pedir por cosas pequeñas y no es que esté mal, pero en el Sidur abarca todas las necesidades. Con una de las 18 bendiciones que está escrita en el Shmoneh Esrei, en la Tefilá o en las 18 bendiciones que está en el Sidur, con una de ellas nada más, nosotros resolveríamos todos los problemas de nosotros en una sola de ellas. Por ejemplo, haz traer el vástago de David, trae el hijo de David de nuestra vida. Una vez que aparezca el Mashiach ben David, yo creo que el 99% de los problemas se resolverían. Faltaría uno, es el problema de nuestras midot, de nuestras cualidades que tienen que arreglarse. Entonces, tenemos la plegaria esa fija, que si nosotros entendemos lo que dice, incluso hay algunas opiniones que dicen que si no se entiende lo que se dice, el hebreo tiene la capacidad de calar y hacer profundidad en el alma y despertar ciertas insensibilidades en el alma, que áreas que están dormidas, el hebreo puede repercutir y hacerlas despertar. ¿Ok? Esa es la capacidad que tiene la Shon HaKodesh, la lengua hebrea. Tenemos por otra parte la plegaria personal. Hoy en día se le conoce como Itbodedut, pero la Itbodedut no es hablar con Dios. No, la Itbodedut, la palabra Itbodedut viene del verbo hebreo leitboded. ¿Qué significa leitboded? Es aislarse, estar solo, como ahora yo aquí, estoy solo. Estoy yo y ustedes ahora que me están escuchando del lado allá, pero yo estoy solo.
Yo estoy ahora, está haciendo la acción del poder. Por ejemplo, hace poco ustedes tuvieron que ver, en el mundo entero se vio el problema del corona, ¿no? La situación del corona, muchas personas estuvieron enfermas. Y por medio de esta situación eh, existió un fenómeno llamado cuarentena, ¿ok? Cuando una persona se enfermaba o tenía sospecha de enfermedad, lo mandaban a estar solo en la casa, de cuarentena, o cuarentena en un hospital o cuarentena en la casa. La palabra cuarentena en hebreo acá en Israel se llamaba bidud. Bidud, cuando una persona estaba de bidud. Ahí tipo bidud. Estar bidud, estar una persona de bidud es estar en esto, solitario. Viene la palabra hibudut, ¿ok? Y cuando una persona se aísla, está solo. Cuando una persona se aísla y está solo, tiene que hacerlo con una intención, no, con una intención de reflexionar, la intención de pensar qué es lo que está haciendo, porque conversar con Dios no solamente es un acto de hablar, es un acto de reflexión. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Cómo puedo mejorar mis palabras? ¿Cómo puedo agradecer más por lo que está haciendo por mí? Porque a veces vemos que nuestra tefilá, nuestra oración está cargado de egoísmo, solamente estamos pide y no reconocemos. Está escrito en los libros sagrados que hay portones en el cielo eh, donde se prioriza la tefilá o la oración de cada uno y cada uno. Cuando una persona pide por algo, hay otras necesidades en el mundo mucho más imperiosas que las de nosotros. Dice Rabbi Shalom Arush en el libro de Jardín de la Fe, creo que también lo trae en los campos de los bosques, que con una persona cuando empieza su tefilá agradeciendo por todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros, porque si es algo que no nos gusta, nos está haciendo despertar. Por lo general, todo lo que no nos gusta nos hace despertar, nos hace recapacitar. Y si Hashem está mandando algo a nosotros que no nos gusta, es porque está buscando en nosotros despertar, que despertemos. ¿Ok? Porque lo que más importa en este mundo no es resolver el problema. Como escuché una vez, no es hacer oración para quitar el problema. El problema viene para que nosotros hagamos oración, porque lo que más le importa a Dios de nosotros son nuestras palabras, es escuchar nuestra voz, es nuestra comunicación, porque esa es la idea por la cual nosotros vinimos a este mundo, lo he dicho en otros videos. Nosotros tenemos que aprender a conectar con Dios. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo, trabajo, estudio, encontrar una esposa, tener hijos, todas las cosas que nosotros vamos a este mundo son secundarias comparado a esto. El Mesilá Yesharim, el libro del Camino de los Rectos, dice Rabbi Haim Lusato, que si una persona no tiene claro para qué uno está puesto en este mundo, todas las cosas que va a hacer en este mundo no van a dar en la diana, no van a dar claro, no van a darse golpe de un lado para el otro, no va a entender para qué estamos en este mundo y va a sufrir. Pero cuando una persona sabe para qué está puesto en este mundo, que dicho y de paso, dice Mesilá Yesharim, el hombre vino a este mundo, así lo sintetiza, para gozarse y alegrarse en la cercanía de su Creador. Eso ya tienen la definición de que estamos haciendo en este mundo. No somos un accidente. Estamos aquí para, por medio de las situaciones que Dios nos manda a nosotros, ya sean que nos gusten, ya sean que no nos gusten, tenemos que conectarnos con nuestro Creador. Entonces, para sintetizar, aquí tenemos varias cosas que he dicho hasta ahora, que hay que abrirlas mucho más, evidentemente. Esto simplemente es una introducción. Hay que abrirlas mucho más, pero ya tenemos algunos conceptos por los cuales poder conectarnos con Dios. El primero es el Emet. ¿Dónde está el Emet? La verdad está en la palabra de Dios, en la Torá. Evidentemente, cuando digo la palabra de Dios me estoy refiriendo al texto hebreo. El texto en el Targum, en otro idioma, puede auxiliarnos en un momento determinado, pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, lo que salió, entre comillas, de la boca de Dios, porque Dios no tiene boca, pero entre comillas, del aliento de él para crear, fue la Lashon HaKodesh. Él escogió la vibración del Lashon HaKodesh, de la lengua sagrada, del hebreo. ¿Ok? Esa es una de las vías para las cuales comunicarnos con Dios sin variación ninguna, sin fallo ninguna. Cuando nosotros hablamos las palabras de la Torá, hablamos las palabras de Hashem, estamos conectándonos a Él, estando conscientes o no conscientes, sin variación. Así lo trae el Balatania y creo que Rabbi Nachman también está de acuerdo con él. Lo que Rabbi Nachman también tiene una posibilidad con respecto al idioma materno. Tenemos la plegaria del Sidur también para conectarnos con Dios y tenemos la plegaria en aislamiento. Digo en aislamiento, pero también uno puede aislarse, dice Rabbi Nachman, también uno puede aislarse en la mente.
Uno puede estar reunido de personas y poder meterse en su mundo interior y aislarse dentro de sí. Hay veces que dicen, no, yo no tengo tiempo para parar. Es muy importante que paremos en el día. Muy importante que paremos en el día. De hecho, esa es una de las artimañas que tiene Yetzer Hara, la inclinación al mal. No dejarnos pensar, no dejarnos recapacitar, no dejar un chance como este para poder reflexionar, para hablar con Dios, para ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, cómo podemos mejorarnos, cómo podemos perdonarnos a nosotros, cómo podemos perdonar a los demás. Si no tenemos este momento, no vamos a avanzar, mejor dicho, mucho en la vida. Recuerden lo que hizo el faraón cuando Israel quiso salir de Egipto. Moshe Rabbeinu le dijo, deja salir a mi pueblo de Israel. La primera reacción que tuvo el faraón, que es comparado con el Yetzer Hara, el faraón dijo, ¿tienen tiempo para pensar en libertad? Pues ahora le voy a obligar el trabajo. Es decir, cuando nosotros empezamos a cargarnos con trabajo y trabajo y trabajo, empezamos a cargarnos con falta de tiempo, empezamos a cargarnos con tiempo, no es que no tengamos tiempo en la vida. En la vida sí tenemos tiempo. Simplemente está que venga una enfermedad y nos paraliza completamente. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que a veces lo que tenemos es un problema de prioridades, no un problema de tiempo. Es un problema de prioridad. Nosotros a veces nos paramos y hacemos un stop para hablar con Dios o para reflexionar en nuestra vida porque no le damos prioridad. Pero después cuando viene un golpe, cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación difícil, entonces empezamos a reflexionar. Decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Evidentemente, cuando una persona está ocupada en su vida espiritual, nada de los juicios celestiales severos que hay contra nosotros puede venir contra nosotros. Hay una regla en la espiritualidad que dice, cuando los juicios cuando se abren en este mundo, se cierran en los cielos. Y cuando se cierran en este mundo, se abren en los cielos. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona abre juicio en este mundo, ¿qué es abrir juicio en este mundo? Es preocuparse por lo que está haciendo, empieza a meditar, separa un tiempo para meditar, para hablar con Dios, para decir lo que está bien, lo que está mal en su vida. El cielo, el tribunal celestial no trae ningún juicio sobre uno, lo pospone, porque sabe que ya nosotros empezamos a recapacitar, porque empezamos a tenernos en cuenta y a darnos importancia a la vida de nosotros. Pero cuando nosotros no hacemos esto, entonces se abren los tribunales en el cielo y empiezan a pasarnos las cosas que no nos gustan. Entonces, señores, ¿para qué? Hay un refrán que dice en Cuba, también en otros países de Latinoamérica, tal vez, guerra avisada no mata al soldado. Señores, hay que hacer un pare en nuestra vida, un pare para hablar con Dios, ya sea por medio de la conexión a la Torá, ya sea por medio de la palabra escrita en el Sidur, ya sea por medio de las palabras con nuestra boca, nuestro idioma, en cualquier lugar que estemos. Shalom, 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 y se les quiere mucho desde Eretz Israel.